¿Qué significa ecoenfoque? Eco es no solamente el tema ecología, nada más desde un punto de vista ambiental, sino de la interrelación. Eco tiene que ver con la capacidad de interrelacionar distintos modelos, ¿sí? ¿Por qué queremos interrelacionar distintos modelos? Porque los modelos tradicionales, los modelos convencionales perdieron vigencia, porque bueno, el mundo cambia muy rápidamente, algo que diseñaste hace 100 años, ya hoy en día la realidad ha cambiado. Por ejemplo, la orientación alimentaria, nutricional, estaba basado, bueno, en los principios de la nutrición desarrollados en el siglo XX, pero del siglo XX para acá han habido muchos cambios. Algunos de esos cambios importantes, como nos los dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo la presencia de alimentos ultra procesados y muy procesados. La industrialización ha permitido grandes maravillas, mejorar, digamos, digamos la calidad de vida en algún sentido, mayor comodidad, menor trabajo, muchos alimentos ya vienen listos, pero eso ha generado unos cambios importantes. Uno de los cambios que ha generado es que han surgido nuevas enfermedades o han repuntado nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos han sido modificados en su aspecto físico, en su aspecto químico, y aparte de eso contienen sustancias que aparentemente son inocuas, pero esas sustancias que al principio, en los primeros años que eran pocas, hoy en día son miles y miles, más de 40.000 sustancias distintas que se utilizan para texturizar, para dar sabor, para dar color, para, digamos, hacerlos más atractivos, ¿sí? Para preservarlos durante más tiempo, de manera tal que esos procesos, eso ha generado también unas nuevas condiciones de vida muy distintas a las de hace 100 años. De manera tal que la forma tradicional de orientar la alimentación pierde vigencia hasta cierto punto. No es que desaparece, no, se mantiene, sino que hay que trascender e ir hacia otros enfoques. Entonces, ¿qué hemos, digamos, estamos desarrollando, estamos impulsando con el ecoenfoque de orientación alimentaria? Es un enfoque que nos permita vincular distintas formas de entender el punto alimentario, porque desde distintas formas de entender lo alimentario podemos llegar a una vía, primero, más acertada, una realidad extremadamente compleja, pero segundo, lo que más se parezca a ti, porque cada individuo, cada comunidad, cada organización, cada sociedad tiene elementos particulares. Por lo tanto, yo no puedo recomendar o dar las mismas recomendaciones alimentarias a una persona que vive en China, en Estados Unidos, en Venezuela, porque hay condiciones ambientales distintas. Nosotros estamos en un país tropical, ellos, por ejemplo, el norte de China ya no es tropical, es de 4 estaciones, Estados Unidos tiene 4 estaciones, o al sur de América, aunque es el mismo continente, en Sudamérica, por ejemplo, también tiene 4 estaciones. No es lo mismo que el mundo, lo que llaman la América septentrional o el mundo tropical. De manera que hay muchos elementos que tenemos que considerar para poder orientar la alimentación, y como hoy en día las orientaciones no solamente las hace presencial, sino que eso lo puede hacer a distancia, con gente que está en otras latitudes, tú tienes que considerar ese enfoque. Pero aparte también, por ejemplo, tienes la cultura alimentaria es distinta en un lado u otro, la economía es diferente, los aspectos emocionales, los aspectos simbólicos que representa en el estatus social, por ejemplo, un tipo de alimento u otro, que representa, por ejemplo, también, digamos, la salud o qué es mentalmente o culturalmente para un individuo, una sociedad, considerar un alimento sano, que no necesariamente es realmente sano, pero que está vinculado a un mundo simbólico emocional. Es decir, que hay múltiples factores que intervienen en, digamos, la orientación alimentaria. De tal forma que en este ecoenfoque de orientación alimentaria nosotros lo que hacemos es combinar varios enfoques. El primer enfoque, y eso está en las guías, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer una breve descripción. El primer enfoque es el enfoque tradicional, que se hacía a través de la pirámide nutricional, y bueno, en Venezuela se creó el trompo de los alimentos, pero que fundamentalmente se basa en los descubrimientos en la bioquímica, ¿sí? Es decir, que se habla de los requerimientos orgánicos, que también es, digamos, es común para toda la especie humana, relacionado a los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas, y los micronutrientes son las vitaminas, minerales, oligoelementos, ¿sí? Eso está representado de alguna otra forma la pirámide de alimentos o en el trompo alimentario. ¿Sí? El trompo alimentario incorpora otros elementos como ejercicio físico, agua, entre otras cosas. En la naturopatía nosotros trabajamos con otro tipo, con otra pirámide, que también va a estar en la guía, en la que se le pone apellido, ¿sí? Porque decimos, bueno, la base, que es lo más ancho, lo que más necesitamos es agua. Nosotros
Y antes de eso es aire. Si nosotros no podemos estar mucho tiempo sin aire, no podemos estar mucho tiempo sin agua, podemos pasar un poco más de tiempo sin alimentos inclusive. Entonces, aire, agua, después del aire y agua viene carbohidratos, ¿sí? Pero los carbohidratos tienen que ser integrales. ¿Qué significa integral? No es de dieta. Integral significa que está poco o nada procesado, ¿sí? Después de eso tenemos también, pues por supuesto, lo que tiene que ver con frutas y hortalizas, que está vinculado a desde carbohidratos, azúcares, que son también carbohidratos, tiene que ver con vitaminas, minerales y oligoelementos, es decir, también hay micronutrientes, pero aparte de eso hay fibra, que eso no está considerado en los elementos tradicionales, convencionales, como la pirámide alimentaria. En ningún lado aparece fibra realmente como un elemento importante, aunque sí aparecen frutas, etc. Pero no se le da la importancia, que es uno de los factores de mayor cambio en las últimas décadas, que es el tema de la disminución del consumo de fibras. Por ejemplo, los doctores Heriberto González Méndez y Tibisay Molina de la Universidad de los Andes han creado, en su libro Medicina Holística nos plantea que bueno, uno de los principales problemas de la alimentación contemporánea es la disminución de fibra, porque todos estos alimentos procesados, industrializados, pierden o se les quita la fibra para poder almacenarlos por más tiempo. De manera tal que entonces en la pirámide de la naturopatía tenemos aire, agua, tenemos frutas y hortalizas, tenemos fuente de proteína natural, preferiblemente vegetal, ¿sí? Que ese es otro de los grandes mitos, que las proteínas son solamente de origen animal, no, realmente las proteínas hay también en el mundo vegetal y son las de mejor calidad biológica, por lo menos en el mundo de la naturopatía. No los vamos a convencer de ser vegetarianos, somos vegetarianos, pero no vamos a estar pregonando. El que quiere serlo, eso es una, digamos, una decisión personal, pero sí es importante que entienda que hay otras vías de conseguir las proteínas que pueden ser inclusive mucho más saludables. Aparte de eso, entonces después de las proteínas de origen vegetal, tenemos las grasas y pues que tienen que ser en mucho menor proporción. Y en el trópico, por ejemplo, que es una zona de mayor calor, la cantidad de grasa es mucho menor que en otras latitudes. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales que vienen de los polos, por ejemplo los esquimales, ellos tienen que consumir 1 litro de grasa de foca al día porque hace mucho frío y esa grasa finalmente se convierte en, se convierte en calor, el cuerpo lo transforma en calor. En el trópico, pues los requerimientos de grasa son mucho menos fuertes. Bueno, ¿qué hacemos entonces con con esta pirámide, con este tropo? Lo combinamos con otros enfoques. El segundo enfoque que trabajamos es el llamado sistema NOVA, que fue desarrollado por unos académicos brasileños en una universidad muy importante y que ha sido promovido desde el 2015 por la Organización Panamericana de la Salud. Eso está en la guía y en la guía inclusive está el link para llevarte a el informe de donde se empieza a impulsar este sistema muy reciente, 2015, estamos hablando de unos 3-4 años de desarrollo y de impulso. El sistema NOVA se basa básicamente, valga la redundancia, en el tipo de procesamiento que tienen los alimentos. Hablan de 4 tipos de alimentos: los alimentos no procesados o poco procesados, que no tienen ningún tipo de aditivos químicos, que mantienen las características físicas y químicas del alimento. Se habla también de los alimentos poco procesados, que aunque no tienen ningún tipo de aditivos, tienen alguna modificación física o química, por ejemplo alimentos deshidratados, harinas integrales como el fororo, en el caso América Latina, en Venezuela, el fororo, que es una harina de maíz que tiene toda su fibra, tiene las proteínas, es decir, que ha sido poco procesado. El casabe o el pan de yuca, digamos, que es tostado, en Venezuela, en Colombia se conoce como pan de indio, en Bogotá, entiendo, y en Venezuela el casabe, es un alimento poco procesado. Tiene un procesamiento, ha sido rallado, ha sido convertido en una torta que se tueste y después queda crujiente, pero eso no tiene ningún tipo de aditivos químicos. Es decir, los alimentos poco procesados tienen cierto procesamiento, pero no es un procesamiento exagerado. Aparte de los alimentos poco procesados, después tenemos entonces no procesados, poco procesados, tenemos los alimentos procesados y ultraprocesados. Esos son los que ya han sido modificados física y químicamente y que se le incorporan algún tipo de aditivo
químico. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, que los aditivos químicos no siempre son tan inocuos y además que hoy en día estamos bombardeados por muchísimos tipos de aditivos químicos, que además eso no ha podido ser realmente estudiado. Entonces dicen que hay que tener mucho cuidado porque muchas de las principales causas o de las principales enfermedades en el mundo contemporáneo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades del corazón, enfermedades autoinmunes, etcétera, están vinculadas precisamente al consumo de alimentos procesados y los ultraprocesados, que ya hablamos de las comidas rápidas y los alimentos que han sido modificados prácticamente física y químicamente de manera total, con una gran cantidad de aditivos químicos, e incluyen ahí alimentos que parece o con la mercadeo tradicional se lo plantean como alimentos naturales. Estamos hablando de esas bebidas energizantes, esos productos para adelgazar, e inclusive las fórmulas lácteas para los niños lactantes también son considerados alimentos ultraprocesados. ¿Qué recomienda la Organización Panamericana de la Salud? Consumir alimentos poco o no procesados, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un alimento no procesado? El yuca, auyama, batata, papa, las frutas, ¿sí? Tú puedes cocinar en casa, prepararlos, pero esos son alimentos no procesados. Entonces, cuando cruzamos la pirámide tradicional o el tronco de los alimentos con el sistema NOVA, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ver que estos alimentos que precisamente son, por ejemplo, los carbohidratos, no sean carbohidratos procesados y ultraprocesados, sino sean carbohidratos poco procesados. ¿Qué es un carbohidrato no procesado? Una yuca, auyama, batata, todas estas raíces y tubérculos son ricos en carbohidratos. Eso es importantísimo considerarlo porque hay como todo un tema contra los carbohidratos. Los carbohidratos son esenciales, el 60% de la alimentación humana debería ser más o menos de carbohidratos, son nuestra principal fuente de energía, pero el verdadero problema no son los carbohidratos como tal, sino el verdadero problema está vinculado a el procesamiento. Si es una harina muy refinada, eso genera una serie de problemáticas, enfermedades, o si por el contrario se trata de un alimento poco procesado. Muy bien, esos son dos sistemas, pero tenemos otro sistema que nosotros llamamos el holístico y el otro sistema que es el tema de los alimentos alcalinos reactivos. Esos otros dos sistemas los vamos a estar viendo en el próximo video. Chao.